Bueno, ahí está entonces, ¿lo ven todo bien? Perfecto. Bueno, para empezar, muchas gracias a todos por permitirme participar en estos seminarios. Vengo participando así como oyente, pero bueno, es la primera vez que me toca participar en un ciclo así de seminarios. Y bueno, y esto es en camino a un momento a ver si puedo completar ya el doctorado después de tantos años trabajando acá en el labo del Instituto Malbrán. Bueno, para presentarme, mi nombre es Jorge Basiletti, pertenezco al Servicio de Virus Oncogénicos del Instituto Malbrán. Nuestro laboratorio es el Laboratorio Nacional y Regional de Referencia para HPV, y además también somos Laboratorio Nacional para el virus Epstein-Barr. El tema del seminario es el tema que es de mi tesis. Yo lo que voy a hacer es ahora es presentar resultados preliminares de la tesis, y la tesis se titula Genotipificación y determinación de la proporción relativa de los genotipos de virus papiloma humano mediante secuenciación de nueva generación en infecciones del cérvix con diferente gravedad. La estoy realizando acá en el Laboratorio de Virus Oncogénicos bajo la dirección de la doctora Picconi, y mi consejero es el doctor Palaoro, que es el jefe de citología del Servicio de Citología de Medicina. Bueno, para arrancar, obviamente tengo que presentar primero al virus. Vamos a conocer un poquito las características del virus, vamos a pasar también un poquito por lo que es la patogenia y la epidemiología, cosas muy necesarias para entender por dónde va el estudio que estoy realizando o que realicé para el Movilidad. Tiene tropismo epitelial, por lo tanto va a infectar tanto piel y mucosas. Esto siempre yo lo recalco, que el tropismo tiene que quedar muy claro que es de piel y mucosas, porque el impacto, cuando uno habla de papilomavirus, el impacto lo ve sobre o lo ve reflejado o tiende a relacionarlo directamente a lo que es el cáncer de cervix. Entonces uno pensaría que el tropismo del virus es el cervix, pero no. El tropismo es piel y mucosa, o sea, todo lugar, todo sector donde esté este tipo de epitelio va a ser blanco del virus papiloma. El virus es un virus desnudo, una cápside proteica sin envoltura, y su genoma es un genoma circular cerrado de ADN, doble cadena, de 8.000 pares de bases. Respecto a su organización genómica, lo vamos a ver muy rápido, pero es algo muy importante. Se distinguen claramente tres regiones. La región temprana, donde sobresale, o donde lo más importante en este caso son los genes E6 y E7, que son las responsables de las oncoproteínas E6 y E7, las cuales, cuando el virus infecta a la célula y inserta su genoma viral, genoma de proteínas de la célula y producen una desregulación, lo que puede llevar al proceso de carcinogénesis. O sea, están relacionadas directamente con el proceso de carcinogénesis y con la aparición de una preneoplasia y posterior neoplasia. Luego tenemos los genes tardíos, los late, donde L1 y L2 son los responsables de las proteínas de la cápside, y además son, particularmente L1, son las responsables del desarrollo de las vacunas. Es con lo que están desarrolladas las vacunas. Y luego una región larga de control, el SR, que no codifica para ninguna proteína, pero en ese sector se unen factores transcripcionales, contiene secuencias de estimuladoras y también represoras que al unirse en esas secuencias regulan la transcripción viral. Otra cosa muy importante también para tener en cuenta es que actualmente hay más de 200 genotipos de HPV y vienen más. Actualmente estamos alrededor de los 220 genotipos de HPV. Y dentro de esto, lo bueno es que solamente 40 genotipos son los que están relacionados
a la infección del tracto anogenital, y además, dentro de estos 40 genotipos, no todos los tipos son igualmente oncogénicos, ¿sí? Básicamente se divide en dos grandes grupos del potencial oncogénico, los genotipos de bajo riesgo oncogénico, como el 6 y el 11 y el grupo de los 40, entre el 6 y el 11 son los genotipos más prevalentes y son los que están relacionados básicamente a lo que son las verrugas anogenitales, los condilomas, son lesiones benignas, y los genotipos de alto riesgo oncogénico, donde los genotipos 16 y 18 son los más prevalentes, particularmente el 16 es el genotipo más prevalente, y no solamente es el genotipo más prevalente en lesiones malignas, sino que el 16 es el genotipo más prevalente en general. Está en alrededor del 20, el 30% de distribución de genotipos a nivel general, y cuando ya nos enfocamos a lesiones malignas, a neoplasias, es el responsable de más del 50% de los cánceres de cervix. Junto al 18 son los responsables de más del 70% de los cánceres de cervix. Eso es muy importante también para entender un poco por qué la vacuna se hizo con 16 y 18 al principio, porque con eso estaríamos cubriendo más del 70% de los cánceres de cervix. Y luego, dentro de este grupo de alto riesgo, hay grupos que se llaman probable, posible, alto riesgo, en el que están estos 6 genotipos. ¿Y por qué están en este grupo? Porque cuando nosotros hacemos el estudio de los nuevos genotipos de HPV, nosotros no tenemos ningún marcador, nosotros no tenemos nada que nos permita a nosotros definir si este genotipo es de alto o de bajo riesgo. No tenemos ninguna proteína, nada que nos indique. ¿Cómo se hace la diferenciación entre alto y bajo riesgo? A través de lo que es la epidemiología molecular. Una vez que se descubre el nuevo genotipo, se empieza a hacer lo que es epidemiología molecular, y lo que se hace es empezar a determinar de qué lugar se aísla principalmente este genotipo. O sea, si el genotipo se aísla principalmente de lesiones preneoplásicas o neoplásicas, decimos que estamos en presencia de un genotipo de alto riesgo oncogénico. Y si principalmente se aísla de lesiones benignas, decimos que estos genotipos que están acá están principalmente, se está terminando de discernir, pero están principalmente siendo aislados de lesiones preneoplásicas y neoplásicas. Principalmente ya el 68 y el 66 ya estarían más cercano, casi en el grupo de los de genotipos de alto riesgo oncogénico. También algo que necesitamos conocer es que por qué el impacto del virus está en el cuello, en el cervix. Como ustedes sabrán, en el cervix, en el cuello, está la unión, lo que se llama unión escamocolumnar, que es donde confluyen los dos tipos de epitelio, tanto el epitelio escamoso del exocervix como el epitelio columnar del endocervix, ¿sí? Que sería este sector. En este sector confluyen los dos epitelios. ¿Qué particularidad tiene esta región en el cervix? Es que en ese sector las células basales, ¿sí? Esas células basales son las células que a medida que se diferencian le van dando origen a los distintos estratos epiteliales. Esas células basales que están en esta zona no tienen por encima ningún otro tipo de epitelio, ¿sí? O sea, están descubiertas. Y esas células basales son las únicas células que el virus de papiloma puede infectar. No puede infectar otro tipo de célula que no sean esas células. Esas células tienen esos receptores y tienen las características necesarias como para que el virus las pueda infectar. De tal forma que el virus, una vez que las infecta, utiliza también o aprovecha también esa diferenciación celular para poder completar su ciclo replicativo. Esas células en ese sector, como les comentaba, están libres. Por lo tanto, como es una enfermedad básicamente de transmisión sexual, y yo siempre digo, le llevamos el virus a domicilio, o sea, lo dejamos en ese sector, el virus no tiene ningún problema, ninguna dificultad para poder infectar esas células que están desprotegidas. Por lo tanto, como siempre decimos, la unión escamocolumnar es el blanco preferido del virus papiloma, o su lugar en el mundo, como le quieran llamar, en el cervix, sino en varias zonas anatómicas existen las uniones escamocolumnar, y ese es su blanco preferido.
Esa es la explicación básica, teniendo en cuenta que el papiloma tiene tropismo epitelial, por el cual el impacto está más asociado a lo que es el cervix. Y esto es algo muy importante para entender lo que viene y el contexto en el que está desarrollado el estudio el trabajo de la tesis. Esta es la historia natural de la infección por HPV. Nosotros vemos acá el epitelio con sus distintos estratos, abajo obviamente lo que son las células basales, vemos distintas categorías de clasificación de lo que es entre la citología y lo que es la anatomía patológica, vemos la nomenclatura más antigua, que es a partir del PAP, PAP1 hasta PAP5, vemos el sistema Bethesda, que es de bajo grado, LSIL y lesiones de alto grado como HSIL, y vemos también la clasificación de anatomía patológica o la histología, que se clasifica en neoplasia intraepitelial cervical de tipo 1 hasta tipo 3. ¿Sí? Esto quiero que quede más o menos claro porque vamos a utilizarlo mucho después cuando estemos explicando lo que es el trabajo de tesis. Y la nomenclatura también en el que se agrega también cuando se hace un diagnóstico de citología, en el PAP, por ejemplo, que pasa desde normal hasta un carcinoma invasor. Bueno, para entender un poquito lo que es la historia natural de la infección por HPV, empieza con una infección, empezamos con un epitelio normal, comienza o lo que sería una primoinfección, o sea, la exposición al virus, y esa infección progresa en el caso de, obviamente se sabe que la historia natural es la evolución de la infección a partir de la infección del virus sin ningún tipo de intervención en el medio. Entonces, se produce la infección del virus y la infección progresa, pasando desde lesiones de bajo grado hasta llegar a un carcinoma invasor. ¿Qué es lo importante de todo esto cuando nosotros hablamos de patogenia, historia natural y patogenia? Que el 90% o más del 90% de las infecciones por HPV, haya o no haya una lesión asociada, son reversibles. O sea, el sistema inmune se encarga de eliminar al virus y en el caso de que haya una lesión, la lesión desaparece y no deja ningún tipo de secuela oncopatogénica. Ahora bien, hay un 10% aproximadamente que lo que hace es lo que se llama persistencia viral. O sea, el sistema inmune no lo puede eliminar al virus y el virus continúa infectando, siempre hablando de un virus de alto riesgo oncogénico, que son los que finalmente van a terminar desarrollando un carcinoma, que hacen una persistencia viral y hacen que la infección progrese. Dentro de ese 10% de virus, de casos en el que hay una persistencia viral, hay un porcentaje que aproximadamente el 5%, el 2 al 5%, que también regresa espontáneamente, que está más asociado a los tipos de lesión SIN2. Este grado SIN2 histológico, que pertenece a lo que serán las HSIL, es una zona bastante gris dentro de lo que son las lesiones, ¿sí? Hay muchos SIN2 que son más parecidos a una lesión SIN1, que es una lesión benigna, y hay muy pocos SIN2 que se parecen más a SIN3. Hay que tener en cuenta que el SIN3 es la verdadera preneoplasia, es la verdadera puerta al carcinoma invasor. Los pacientes que tienen una SIN3 tienen hasta 10 veces aumentado el riesgo de desarrollar un cáncer invasor y son las lesiones que verdaderamente se tratan. Las demás lesiones se las sigue, pero las que realmente se tratan son las SIN3, que pueden incluir un carcinoma in situ. Entonces, como les venía comentando, hay un porcentaje que regresa también y hay entre aproximadamente un 5% que siguen haciendo persistencia viral y terminan en un carcinoma invasor. ¿Cuál es la característica citológica del carcinoma invasor? Que nosotros empezamos a ver en la superficie, en el extendido citológico, en vez de ver las células que descaman normalmente del epitelio cervical, empezamos a ver las células basales. ¿Por qué? Por esto que les dije al principio. Porque en el momento de la infección con un genotipo de alto riesgo y a través de la interacción entre oncoproteínas virales y las proteínas de las células se produce una desregulación del ciclo celular y las células basales, en lugar de diferenciarse en los distintos estratos, se dividen descontroladamente estas células y empiezan a invadir el epitelio y empiezan a aparecer en superficie.
¿Está claro? Eso es lo que más o menos quiero que entiendan con respecto a lo que es la historia natural y la nomenclatura. ¿Sí? Vamos a utilizar básicamente la nomenclatura sin 1, sin 2 y sin 3. O sea, neoplasia intraepitelial cervical de grado 1, que son las benignas, grado 2 y grado 3, que estarían dentro de las lesiones de alto grado, pero básicamente las que nos interesan son las sin 3 y el carcinoma invasor. Bien. Otra cosa también para tener en cuenta a nivel epidemiológico es que está muy bien caracterizado lo que es la prevalencia de infecciones por HPV a lo que es la incidencia o prevalencia de lesiones precancerosas y cáncer respecto a la edad. Dentro de lo que es la prevalencia de infección, ¿sí? Directamente la infección, independientemente de si haya o no haya una lesión asociada, se ve claramente que la prevalencia, el pico de infección por HPV está a edades tempranas, ¿sí? Imagínense que se sabe que dentro de los 2 años de inicio de relaciones sexuales, casi el 80% de la población va a haber estado en contacto con el virus. Por lo tanto, ese es el pico, ¿sí? Alrededor de los 16, 17 años o antes, depende de las regiones, pero es el pico de prevalencia de infección. A medida que pasan los años, el sistema inmune se encarga de eliminar al virus y la prevalencia va disminuyendo. Ahora bien, a partir de los 30 años es cuando empiezan a aparecer las lesiones precancerosas. Y estas lesiones precancerosas no son de infecciones recientes, son de infecciones justamente de pacientes que se han infectado a edades tempranas, no han hecho ese clearance viral del que hablábamos, ese 90%, sino que está dentro del grupo del 10% que hace persistencia viral y puede llegar a desarrollar una preneoplasia alrededor de los 30, 35 años. ¿Por qué es eso? Porque se sabe que según la historia natural de la infección del virus, desde la primoinfección hasta el desarrollo de una lesión, de una neoplasia, de un cáncer, pasan décadas, entre 20 y 30 años. Por lo tanto, hay tiempo de intervenir en este sector. Y después, a partir de los 40 años aproximadamente, es cuando empiezan a aparecer las lesiones malignas, el cáncer. Y pasa lo mismo, son lesiones que aparecen debido a una infección a esta altura, a edades tempranas, que han hecho persistencia viral y terminan desarrollando un cáncer en edades más aproximadamente, como les comentaba, a partir de los 45, 50 años es donde se empiezan a ver las lesiones malignas, las neoplasias. ¿Sí? Entonces, para redondear todo lo que vimos ahora, conocimos al virus, vimos cómo se comporta a nivel patogénico y a nivel epidemiológico, cómo es la historia natural y una vez que conocemos eso, nosotros tenemos como el objetivo o como la determinación de estudiar a este virus. ¿Sí? Conociendo todo esto, decimos, bueno, vamos a estudiarlo a este virus. Cuando nosotros nos ponemos como meta estudiar a este virus, tenemos que ponernos en foco qué es lo que queremos, qué forma lo queremos estudiar. Si nuestro objetivo es clínico o nuestro objetivo es analítico. En el caso nuestro, de nuestro laboratorio, nuestro objetivo es analítico. Y es el tema justamente de la tesis, ¿sí? Nosotros tenemos como objetivo analítico. ¿A qué se refiere el objetivo analítico? Es identificar a todos los genotipos virales presentes, aunque estén en muy bajas copias, tanto en infecciones simples como múltiples, independientemente si estén produciendo o no produciendo patología. ¿Se entiende? Nosotros lo que queremos es que no se nos escape ningún genotipo que esté circulando. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar para hacer estudios epidemiológicos, vigilancia virológica, ensayos sobre vacunas a partir de la introducción de la vacuna en 2011. ¿Sí? Nosotros necesitamos vigilar y necesitamos que nuestra sensibilidad sea la más alta posible y se considera más o menos una sensibilidad analítica asociada a lo que es una PCR de aproximadamente 10 genomas por ensayo. Ahora, si el objetivo es clínico, y esto se los comento como para que se vea bien el contraste entre objetivos, si el objetivo es clínico, ya el objetivo es detectar enfermedad asociada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sola infección por el virus papiloma no significa que el paciente esté enfermo de papiloma. Entonces, ahí cambia mucho, la sensibilidad ya pasa a ser una sensibilidad clínica, la cual la sensibilidad clínica es a partir de los 5.000 genomas por ensayo. Para decirlo de otra forma, si nosotros cuantificaríamos y determinaríamos si estamos en objetivo clínico o en objetivo analítico, tomaríamos una muestra de un paciente y la cuantificaríamos y nos da 4.000
4.900 genomas por ensayo, nosotros decimos que esa paciente es clínicamente negativa para HPV, que significa que no tiene muy poco o casi ninguna posibilidad de desarrollar una enfermedad asociada a esa infección. Ahora, si tiene 5.010 copias de genoma, decimos que esa paciente está enferma de HPV y tiene un riesgo aumentado o tiene posibilidades de desarrollar una patología asociada a HPV. ¿Está claro? Eso es lo que quiero que quede muy bien claro porque siempre hay controversias con este tema y cuando hablamos de estos temas y ahora cuando presente lo de la tesis, uno puede llegar a creer que estas técnicas se pueden llegar a utilizar para hacer análisis clínico o para hacer diagnóstico clínico y en realidad no. Tiene que quedar muy en claro que no se pueden usar nunca técnicas con sensibilidad analítica para hacer diagnóstico clínico, ¿sí? Eso es muy importante. Sí, entonces, como les comentaba, nosotros nos vamos a focalizar en lo que es un objetivo analítico, o sea, utilizar técnicas que nos permitan a nosotros diferenciar y detectar la mayor cantidad posible de virus, aunque esté en muy pocas concentraciones. Dentro de las técnicas que se utilizan para detección y genotipificación de HPV, hay muchísimas estrategias para este fin. Más que nada asociadas a lo que conocemos nosotros es epidemiología molecular. Básicamente las más importantes que se pueden utilizar son la PCR genérica, o sea que amplificamos un fragmento conservado del HPV y podemos luego hibridar con oligosondas tipo específica en todos los formatos que se nos ocurran, por quimiluminiscencia, por luminaire, por radisótopo, hibridación reversa, hibridación directa, etcétera, ¿sí? En cualquiera de todas las combinaciones que sean posibles. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con estas técnicas? Que son altamente sensibles, son específicas y de amplio uso a nivel global, son bastante, como así decirlo, son bastante económicas. Las limitaciones, bueno, que vamos a tener, como pasa con todas las PCRs, un desempeño distinto de la amplificación de cada uno genotipo, de cada uno de los genotipos, es muy importante, está alrededor del 30% de las infecciones múltiples, podemos llegar a tener falsos negativos, o sea, podemos llegar a perder genotipos que están en muy baja concentración o que los primers, por ejemplo, amplifiquen con mejor eficiencia algunos genotipos que otros. Y además, otro que no deja de ser muy importante, es que obviamente solo vamos a poder identificar los genotipos descriptos que están representados en las sondas. ¿Sí? Si tenemos 30 sondas, solamente vamos a poder identificar 30 genotipos de los 40 que son los importantes infectantes tracto urogenital. Otra de las técnicas que se utilizan mucho dentro de la investigación epidemiológica es la secuenciación directa de Sanger. Como ventaja tenemos el potencial de detectar una amplia gama de genotipos de HPV, sobre todo genotipos nuevos, ¿sí? Nos va a permitir encontrar o determinar genotipos nuevos. Pero múltiples son muy importantes en HPV, lo que hace que tenga esa limitación. ¿Por qué? Porque si tenemos muchos genotipos, hay muestras que tienen 5 genotipos, 6 genotipos, he detectado por NGS hasta 17 genotipos distintos en un mismo paciente. En Sanger tenemos una superposición de los electroferogramas, entonces no podemos discernir a qué genotipo estamos detectando. Y además, también Sanger tiene esto que, como está hecho en una PCR, está basado en una PCR también, que los genotipos minoritarios, ¿sí? En bajas concentraciones pueden no ser detectados. Estas básicamente son las técnicas que más se utilizan para lo que es la investigación epidemiológica molecular. Ahora bien, a partir de la aparición o del mayor uso que hay de la secuenciación de última generación, es que nosotros dijimos, bueno,
vamos a empezar a epidemiológico de HPV. Las secuencias de última generación, bueno, ya ha habido varios seminarios sobre esto. Bueno, lo que nos permite es examinar directamente una diversidad viral en muestras clínicas, no necesitamos información previa sobre la secuencia y nos permite ver en detalle las comunidades virales imperceptibles con métodos convencionales. Por lo tanto, lo que hace es resulta menos susceptibles de interpretaciones erróneas. En el caso particular de HPV, para poderlo utilizar en el caso particular de HPV, ya dijimos que entre un 20 y un 30% de infecciones por HPV son múltiples. Por lo tanto, nos permite a nosotros ampliar el espectro de genotipos detectados y lo que también nos permite, y es el tema de la tesis, como vieron en el título, es determinar la proporción relativa de cada genotipo en la muestra. O sea, para decirlo de otra forma, es que nos permite a nosotros determinar cuánto de cada uno de los genotipos que está presente en una muestra está representada por cada genotipo. O sea, decir, tenemos 16, el 16 está en el 80%, o sea, equivale al 80% de la carga viral total, lo sigue, no sé, el 6 con un 15% y el otro 5%. Transformantes, en los que le expliqué en el momento cuando hablamos de historia natural, que la célula basal que está infectada, en lugar de diferenciar, se divide descontroladamente, o sea, hace una expansión clonal de esa célula. Por lo tanto, el responsable de esa expansión clonal es un solo genotipo de HPV. Entonces, eso lo vamos a ver reflejado en las lesiones premalignas o malignas, lo vamos a ver reflejado. Vamos a ver que los genotipos, los genotipos presentes están más enriquecidos en un genotipo de alto riesgo. Y en el caso de que hubiese más de un genotipo viral, la lesión maligna es inducida sola por uno de los virus presentes y nos va a permitir a nosotros hacer una identificación. Bien, entonces, a partir de todos estos temas que hablamos, desde conocer al virus hasta conocer lo que son las técnicas y ver cómo se comporta a nivel de infección el virus papiloma, es que nosotros nos planteamos para lo que es la tesis las siguientes hipótesis. Son tres. Las muestras cervicales infectadas con HPV muestran un espectro de genotipos aún más amplio del conocido hasta ahora. En las lesiones más graves, HSIL, o ponemos HSIL para poner en todas las lesiones de alto grado, y cáncer cervical se produce una disminución de dicha diversidad, o sea, deja de haber tantos genotipos y solamente se restringe a un solo genotipo de alto grado oncogénico. O sea, se empieza a enriquecer en un genotipo de alto riesgo, por lo que sería una competencia en el que obviamente triunfa el más apto. En las infecciones de la otra hipótesis de HPV en cuello uterino están presentes genotipos subestimados, ¿sí? en baja cantidad, por las técnicas persistentes y otros genotipos que aún no están caracterizados, ¿sí? En este caso, genotipos nuevos. Y como tercera, en las infecciones múltiples, cada virus muestra una determinada proporción en la mezcla, la cual se va modificando en el tiempo, y el predominio de uno de los virus de alto riesgo oncogénico o la desaparición total o parcial de los restantes que están infectando se asocia a la gravedad de la enfermedad. Entonces, a partir de esto, nosotros nos propusimos como objetivo general investigar el uso de la genotipicación de HPV mediante la secuenciación de nueva generación para profundizar el conocimiento de esta infección en el cuello con implicancias en la prevención y fortalecimiento de la epidemiología molecular. Y como objetivos particulares, implementar la técnica enfocada en el análisis de la región L1 del HPV, que la región L1, me olvidé de comentarles cuando vimos la organización genómica, la región L1 es la región más conservada de HPV, por lo tanto es la que se utiliza para los estudios de epidemiología molecular. Como segundo objetivo, investigar la presencia de genotipos de HPV en muestras de células cervicales correspondientes a citologías normales, lesiones benignas, lesiones
preneoplásicas y cáncer cervical. Analizar la diversidad de genotipos allá en las muestras de células cervicales en función del diagnóstico cistohistológico y, si en el caso de que haya nuevos genotipos, poder caracterizarlos. Examinar la combinación de genotipos presentes y la proporción de cada uno de ellos en muestras con infecciones múltiples y su posible asociación, ¿sí? Si esta combinación puede estar asociada al diagnóstico cistohistológico, si repercute en el diagnóstico. Evaluar la posible asociación entre la pérdida de diversidad de genotipos en función del diagnóstico citohistológico y, por último, determinar la concordancia entre los genotipos detectados mediante 2 técnicas de genotipificación viral. Esto lo agregamos a lo último, ¿por qué? Porque nosotros muchas de estas muestras, no muchas, todas las muestras estas que se utilizaron para el análisis y para el trabajo con NGS, previamente habían sido genotipificadas por técnicas de hibridación, ¿sí? Que ya las teníamos hechas, entonces, como después hicimos NGS, dijimos, bueno, lo que podemos hacer es, después que tenemos los resultados, comparar cómo se comportan las 2 técnicas. Para ello, diseñamos un estudio que se plantea en 2 subestudios, un estudio transversal descriptivo para determinar la diversidad y proporción relativa de los genotipos de HPV en muestras cervicales con las lesiones de distinta gravedad y controles normales. Dentro de estas lesiones había mono y multiinfectadas y su posible asociación con el estado de enfermedad. Y un estudio prospectivo, que es el que estoy terminando ahora, que ya está terminada toda la parte de laboratorio y estoy haciendo el análisis de los datos, que es el seguimiento, o sea, la determinación de cómo varía la cantidad de cada uno de los genotipos de HPV en muestras de seguimiento, tomadas en un tiempo cero y tomadas en un tiempo de mínimo de 18 meses, a ver cómo la población viral dentro de una misma muestra varía y si eso nosotros lo podemos asociar o cómo nos puede o nosotros a servir para hacer una predicción de cómo va a evolucionar esa paciente, si puede desarrollar una lesión o básicamente está regresando de la infección. Nosotros, en este caso, solamente vamos a dedicarnos a lo que es el estudio transversal descriptivo, que es el que ya está terminado y está en publicación. Para eso, utilizamos unas muestras que es de un estudio Estampa de Argentina, que tiene unas 3.341 muestras, de las cuales se excluyeron por distintas situaciones 3 muestras. De esas, todas esas muestras que restaron, fueron testeadas por el sistema de COBAS, que es un sistema, una plataforma para diagnóstico clínico, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros decir cuáles son positivas y cuáles son negativas, pero clínicamente. Y de esas muestras resultaron, el 85% resultó negativa y el 15% aproximadamente resultó positiva. De esas 510 muestras, yo lo que hice fue seleccionar por conveniencia 137 aproximadamente muestras para hacer este trabajo, que también tenían como les comentaba antes, ya habían sido genotipificadas por una hibridación, por una PCR seguida de hibridación. Y de esas 137 muestras, luego de hacer los análisis histológicos, 79 correspondieron a menor o igual a sin 1, que lo que llama en la nomenclatura menor o igual a sin 1 significa que son muestras que son normales, las NIRM, y sin 1, o sea, son muestras que son normales y con lesiones de bajo grado, que nosotros nos permite asociarlas en un solo grupo porque se comportan de la misma forma. Se consideran las lesiones de bajo grado están dentro de lo que serían, se comportan como si fueran normales en esta situación. Y un grupo que se llama SIN3+, que tiene las muestras SIN3, que son las verdaderas preneoplasias, y los cánceres cervicales, ¿sí? Esta es nuestra población de trabajo, nuestras muestras de trabajo. 79 SIN1, menor o igual a SIN1, y 58 SIN3+. A esas muestras, ¿sí? Que provienen de células cérvico-vaginales, ¿sí? Del estudio Estampa, que se le realizó un diagnóstico previo por COBAS, se les hizo una extracción y purificación de los ácidos nucleicos y además se hizo una detección y tipificación de HPV por la PCR hibridación reversa, que, como les comentaba,
nosotros luego la utilizamos para poder comparar los resultados por NGS. Luego a esas muestras, ¿sí? Las mismas muestras, pero otra alícuota, se le hizo la detección y tipificación mediante NGS. Esa detección y genotipificación por NGS constó de estos 4 pasos. Primero, una amplificación del ADN de HPV, en el que se usaron 20 nanogramos de DNA, se le hizo una NESTID, ¿sí? Estas son complementarias, en este caso es una NESTID, que nos dio un fragmento de aproximadamente 200 pares de base. Ese fragmento se purificó y se midió la concentración posterior a la purificación por fluorometría. Luego se hizo la preparación de la biblioteca, como se conoce, ¿sí? La unión de adaptadores, el indexado, la purificación y lo que es la estandarización y el pooling, ¿sí? Con poner todas las muestras en la misma cantidad, en la misma proporción, para poder luego realizar la secuenciación profunda, que se hizo en la plataforma MiSeq de Illumina con el kit de MiSeq de Illumina en un paren de 150 pares de bases por 2. Y luego se hizo el análisis bioinformático en el que se recortó las secuencias de adaptadores y primers, se eliminan las lecturas de baja calidad teniendo un score de mayor a 30, se eliminó el genoma humano y la contaminación, se ensambló, se hizo un ensamble de nuevo de las RIDs, y eso con eso generamos una secuencia consenso. Esa secuencia consenso se alineó, se mapeó con las secuencias, con la base de datos de la identificación para identificar el HPV. Y luego lo que se hizo es, una vez que sabíamos, la base de datos nos devuelve a nosotros qué genotipo es ese consenso, lo que se hace es alinear cada una de las RIDs con cada una de esas secuencias consenso para lo que nos va a permitir a nosotros cuantificar, o sea, nos va a permitir determinar cuántas RIDs se pegan a cada una de esas secuencias consenso generadas. Solamente hicimos un cutoff de solamente tener en cuenta las RIDs mayor o igual a 50, el número mayor o igual a 50, para evitar lo más posible los falsos positivos, ¿sí? Hicimos un cutoff de 50 RIDs o más. Todo lo que era por debajo no lo considerábamos para el análisis. Y a partir de esa cuantificación, o sea, de determinar cuántas RIDs se pegaban en cada una de las secuencias consenso, determinar la proporción relativa de cada uno de esos genotipos. Para mostrarlo un poco más en detalle, se calculó la proporción relativa de cada uno de los genotipos presentes en cada una de las muestras en %, lo vamos a ver en %. ¿Cómo se hizo esto? A partir del coeficiente entre las RIDs correspondientes a cada genotipo y el total de RIDs obtenidas en cada una de las muestras multiplicamos por 100. O sea, determinamos cuántas RIDs pertenecían a un genotipo, lo dividimos por las RIDs totales que representaba esa muestra y lo multiplicamos por 100 para obtener la proporción relativa de cada uno de los genotipos presentes en la muestra. Y además, como les decía, esos resultados luego, los resultados de la genotipificación por NGS se compararon con los previamente obtenidos por hibridación reversa. Respecto al análisis estadístico, se utilizó la prueba de chi cuadrado para comparar la distribución de infecciones simples y múltiples según la gravedad, en el que los valores mayores a 0.05 se consideraron estadísticamente significativos. Menor a P0.5, se calculó la concordancia de genotipos entre el NGS y la hibridación reversa que se había hecho previamente, y se evaluó la discrepancia entre los genotipos individuales, es decir, se hizo primero una evaluación general y luego una específica para cada uno de los genotipos presentes en cada muestra, para lo que se utilizó la prueba de McNemar, y los valores menores a 0,05 se consideraron estadísticamente significativos. Bueno, vamos a empezar a ver los resultados. Como primer resultado, lo que podemos ver es en este gráfico de barras, lo que podemos ver es la distribución o la diferencia que hay entre infecciones simples y múltiples dependiendo del grupo analizado. Cuando vemos el grupo sin 1,
o menor o igual a sin 1, que tiene un N igual a 79, vemos que tiene un alto porcentaje de infecciones múltiples. 85% de las infecciones por HPV en los tipos en el grupo de menor o igual a sin 1 son múltiples. Y un porcentaje muy bajo de infecciones simples, ¿sí? El resto, un 15% de infecciones simples. O sea, ¿qué significa infecciones simples? Que están solamente infectadas por un solo genotipo de HPV. Ahora, si pasamos a lo que es el grupo del SIN3 o más, vemos que hay un fuerte aumento de las infecciones simples o un fuerte aumento de las infecciones múltiples. ¿Qué pasa? Las infecciones simples pasan de un 15% a un 59%. ¿Sí? Esto, como les explicaba, a medida que la lesión progresa, los genotipos que van a ser responsables de la lesión preneoplásica o neoplásica se empiezan a enriquecer, empieza por una competencia, esos genotipos empiezan a prevalecer por sobre los otros genotipos que están compartiéndose en la muestra. Y algo muy importante, y es lo que ya veníamos viendo de haber visto cómo se comporta el virus o la infección, que en ambos grupos de muestras, tanto en SIN1 como en SIN3, el HPV fue el genotipo más frecuente. ¿Sí? Eso, 30% de las infecciones por HPV son infecciones por HPV son 16, obviamente estando como infección múltiple. O sea, como resultado vemos eso, ¿sí? Es la distribución de los genotipos. ¿Sí? En el caso anterior vimos cómo son las infecciones, en este caso vemos qué genotipos están presentes en cada una de estas infecciones. Y lo que también vemos es que en el grupo de las lesiones menor a SIN1, la mayor diversidad de genotipos de HPV, tanto de alto como de bajo riesgo, ¿sí? Y se ve en este caso, esta es la parte de SIN1 y esta es la parte de SIN3+. Como vemos, los genotipos están distribuidos en todos los en toda o sea, la cantidad de genotipos está presente en todos los grupos, ¿sí? En los grupos de alto riesgo, en los grupos de probable, posible, de alto riesgo y en los grupos de bajo riesgo oncogénico. Vemos genotipos en todo ese espectro de carcinogénesis, perdón. Y en el grupo de los SIN3+, vemos que básicamente está concentrada los genotipos presentes en lo que serían los genotipos de alto riesgo oncogénico. Hay muy pocos genotipos en lo que es la otra parte de probable o posible alto riesgo o bajo riesgo. ¿Sí? Lo vemos más que nada concentrado en lo que es en los dos grupos, tanto en el grupo de menor o igual a SIN1 como en el grupo de SIN3. ¿Sí? En el grupo SIN3 el espectro está mucho más restringido a lo que son los genotipos de alto riesgo. Entonces ya vimos que las lesiones de menor severidad tienen más infecciones múltiples que las otras y que además las lesiones de menor severidad tienen un espectro o una diversidad de genotipos mucho más amplia que lo que son las lesiones de mayor severidad. Hasta ahora, esto es más o menos siempre lo que está estudiado. Lo que pasa es que acá lo estamos viendo como mucho más detalle. Ahora bien, y esta es la parte donde hacemos una diferencia con respecto a lo que se venía viendo ahora. Este es un heatmap, ¿sí? En el que está representada en las filas, están representadas las muestras, cada una de las 137 muestras que se evaluaron. Y en las columnas están los genotipos que se detectaron por NGS, ¿sí? Y se dividió en los grupos, en grupos de HPV de alto riesgo, en grupos de probable, posible de alto riesgo y en los grupos de bajo riesgo oncogénico. Y en cada una de estas celdas, lo que está representado en tonos de grises o en escala de grises, es la cantidad o la proporción relativa, pero para hablar un poco más, para que se entienda un poquito mejor, la cantidad de cada uno de esos genotipos que está presente en cada una de las muestras. A ver,
Como para que lo vean, esto es medio chiquito porque para poder poner tanta cantidad de información no se podía mucho agrandar, pero les pongo, por ejemplo, un ejemplo. En esta muestra del grupo de las lesiones más severas, vemos que esta muestra tiene un 100% de HPV 52. ¿Sí? Eso es como un ejemplo. No tiene otro genotipo, tiene un 100%. Todas estas tienen un 100% de HPV 16, por ejemplo. Pero para que vean esto, tiene un 100% de HPV 16. Y tomando al azar, pero que se vea, traté de ponerlo lo más clarito posible como para que se vea, tomando al azar también una muestra, pero del grupo de lesiones de menor severidad, vemos que por ejemplo, esta muestra tiene una distribución en el que acá vemos que tiene un porcentaje mayoritario, debe ser aproximadamente el 70% de HPV 16, y el 30% restante está distribuido 66, el genotipo 6, y no me acuerdo si hay algún otro más acá por acá, el genotipo 61. ¿Sí? Esto es lo que diré para que se entienda cómo está hecho este heatmap. ¿Sí? Representamos en distintas escalas de grises o en tonos de grises, la proporción, o sea, la presencia de cada uno de los genotipos en cada una de las muestras. ¿Qué podemos ver a partir de este heatmap? Que en el grupo de las lesiones todas las muestras están distribuidas, en que están todas las celdas, en todas las celdas, tanto de los tres grupos, hay algo, está todo bien distribuido, hay mucho. Y otra cosa es que no se observa, más allá de que estas que tienen una infección simple, no se observa un predominio marcado de algún genotipo en particular. Es como que, como que todos los genotipos están más o menos representados, ¿sí? No hay un negro, una celda negra neta, más allá, como les digo, de las infecciones simples, no hay una celda negra, o sea que está todo como muy distribuido, no sobresale ninguno de los genotipos, ni de alto ni de bajo riesgo. Ahora bien, si nosotros analizamos al grupo de las SIN3, de las de mayor severidad, hay una caída dramática de la diversidad, ¿sí? Vemos que ya no está todo el puntillado por todos lados, sino que ya queda como restringido a esta zona. Que es lo mismo más o menos que vimos en lo que es el gráfico anterior, la distribución. Pero acá lo que también nos permite ver es que las celdas más oscuras están bien concentradas en lo que son los genotipos más prevalentes, 16, 18, 31, 33, 35, etc. O sea, vemos que por un lado tenemos una caída muy importante de la diversidad de genotipos y además vemos que están muy concentrados en genotipos de alto riesgo y además el genotipo más prevalente o más presente dentro de la mezcla es un genotipo de alto riesgo oncogénico. Ahora, si nosotros nos concentramos directamente en lo que son las infecciones múltiples, ¿sí? Tanto del grupo de mayor severidad como en el grupo de las lesiones de menor severidad, vemos más en detalle esto, ¿sí? Vemos que la proporción relativa de genotipos encontrados en las lesiones tipo SIN1 de cada muestra no muestra un marcado predominio de alguno de ellos, ¿sí? Como les comentaba antes, esto lo agrandé para que se pueda observar mejor, lo que les comentaba antes, no hay negros netos, muchos negros netos, o celdas bien oscuras dentro del grupo de lesiones de menor severidad, pero cuando pasamos al grupo de lesiones de mayor severidad sí lo vemos, ¿sí? Como que las celdas son más oscuras, bien netas, lo que representa que ese genotipo está en mayor cantidad dentro de la mezcla de genotipos de HPV que hay en cada una de las muestras. ¿Sí? Esto está, como les decía, está bien restringido solamente a lo que son las muestras con infecciones múltiples, que en este caso son 92. ¿Sí? De las 137, 92 son infecciones múltiples, un porcentaje bastante importante que pasamos del 20 al 30% que teníamos, y en EGS, al ser mucho más sensible, vimos que las infecciones múltiples son mucho mayores. ¿Sí? Acá yo les indicaba bien cómo se ve que la proporción o la cantidad de genotipos de HPV está bien restringido a lo que son los genotipos de alto riesgo oncogénico y probable posible riesgo
alto riesgo oncogénico. ¿Sí? Está bien concentrado en ese sector, a diferencia de lo que es SIN1, que está ampliamente distribuida en todos los grupos. Y como último punto, los resultados de la comparación de las dos técnicas, tanto de RLB como de NGS, mostró una muy buena concordancia, tanto cuando los genotipos se consideraban individualmente como en conjunto, un kappa de 0,70. Solo se observó una diferencia estadísticamente significativa para 16, 31, 35, 39 y 68, que son estos que están más marcados más en negrito, más en negritas, que es una muy buena noticia esa porque esos genotipos son genotipos de alto riesgo. Entonces, a nivel epidemiológico, a nosotros nos sirve que tenga una sensibilidad, por así decirlo, aumentada para justamente estos genotipos de alto riesgo. Además, NGS, fuera de lo que son las sondas de RLB, nos permitió identificar 5 genotipos que no están representados en las sondas, como son el 30, 62, 74, 87 y 90. Obviamente esos no se compararon acá, solamente comparamos los que detectaban las dos metodologías. Bien, como conclusiones preliminares, que es la parte esta de lo que hicimos hasta ahora. NGS nos permitió ampliar el espectro de genotipos detectados con respecto a la hibridación reversa, a lo que venimos haciendo. Además, al restringir el análisis a los 37 genotipos detectados por ambas técnicas, la concordancia fue muy alta. ¿Sí? Si nosotros comparamos, la concordancia fue muy alta. O sea, a nosotros eso nos permitió como validar la técnica que venimos utilizando para hacer epidemiología molecular. Otra cosa importante, o dentro de lo que nosotros nos consideramos que es importante y que nos va a servir para lo que es el uso de NGS, es que NGS corroboró lo que es la pérdida de diversidad de genotipos y la ganancia de dominancia de los HPV de alto riesgo a medida que las lesiones de menor severidad progresaban a lesiones de mayor severidad, ¿sí? Que es lo que venimos viendo. ¿Qué pasó en esas lesiones de mayor severidad? El espectro viral fue mucho más restringido, detectando casi exclusivamente genotipos de alto riesgo, y además de que se detectó genotipos, más que nada genotipos de alto riesgo, que eso ya lo podés ver por otras técnicas, vemos que se concentran la cantidad de ese genotipo de alto riesgo en esas muestras. Y esto, como dice acá, se puede atribuir a la expansión monoclonal de las células huésped en el que el ADN del HPV se integró. Y otra cosa, que el aumento de la proporción relativa de algunos genotipos de alto riesgo en las infecciones múltiples y la caída de la diversidad genotípica podrían aplicarse al seguimiento de los pacientes como posible biomarcador del riesgo de progresión maligna. ¿Sí? Es lo que les comentaba y es lo que viene ahora, que es la parte que yo ya hice y que estoy en la etapa de análisis. Es determinar en el tiempo cómo varía esa diversidad y cómo varía la proporción de los genotipos de alto riesgo para poder correlacionar eso con el estatus clínico. O sea, ver si ese progreso, esa progresión, la podemos determinar en un tiempo prudencial y poder predecir, usarlo como un biomarcador de una predicción de decir, bueno, esta paciente tiene altas probabilidades de desarrollar una patología cervical severa porque estamos viendo que se está enriqueciendo un genotipo de alto riesgo o está desapareciendo esa diversidad de genotipos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro. Me extendí un poquito, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. De nada. Muy bueno. Bueno, muy interesante. Uy, bueno, me alegro. Es bastante complejo a veces de explicar en tan poco tiempo, pero bueno. No, resultaste muy claro. Bueno. Muy didáctica fue tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Te hago una pregunta que me surgió como, más que una pregunta, sería como una preocupación, porque vos dejaste muy claro que, o te entendí como que los métodos para cuando uno tiene un objetivo de diagnóstico clínico, para luego tratar o definir a un paciente como enfermo, había que ir a métodos no de secuenciación, dijiste vos. ¿El Sanger también queda por fuera de eso o el Sanger podría ser opción? No, el Sanger queda por afuera de eso. O sea, cualquier método que vos tengas con una alta sensibilidad analítica, el Sanger es una técnica con una alta sensibilidad analítica. No la podés usar como diagnóstico.
Sí. Te lo pregunto porque hay laboratorios que yo sé que lo están usando porque, bueno, por su estructura les es más económico largar, porque lo hacen, porque lo tienen de rutina, largar por Sanger la determinación en vez de quizás comprar el kit. Entonces No, eso es como medio riesgoso porque estás totalmente. como Yo siempre, sobrediagnosticando, si se quiere, totalmente. ¿no? Yo siempre lo explico a esto. Cuando doy las clases para, bueno, para lo que es ginecólogos, patólogos, esto siempre lo explico. El uso de cualquier técnica que no esté validada para uso clínico, considerando que las técnicas que se utilizan para diagnóstico clínico tienen el cutoff este que hablamos de 5.000 copias. ¿Está claro? Si nosotros usamos una Claro. técnica analítica en el que, pongámosles como número, esas 10 copias que tiene la sensibilidad de una PCR, y sabiendo que la infección por HPV es una infección altamente prevalente, en el que el 80-90% de la población ya ha tenido contacto con el virus, si nosotros utilizamos una técnica analítica, vamos a tener al 80 o al 90% de la población positiva para HPV. ¿Se entiende? De las cuales, Sí, sí. de las cuales el 90% de esa población, que fue positiva por una técnica que no está validada, no tiene significancia clínica, pues son pacientes que lo van a limpiar durante el transcurso del tiempo y no va a quedar ningún tipo de secuela oncogénica. ¿Sí? Y vos lo único que haces al hacer un diagnóstico de este tipo, que sería un sobrediagnóstico, es quemarle la cabeza al paciente. ¿Está claro? Porque mucha gente, como vos decís, Vicky, mucha gente utiliza técnicas no validadas y encima genotipifica. O sea, te da un resultado de un genotipo en particular. Y por lo general, como les dije, el mayor genotipo circulante en toda la población en general es el 16. Entonces, vos le decís a una paciente, tenés HPV y tenés HPV 16. ¿Qué hace la paciente apenas llega a su casa? Busca en Google. Google lo sabe todo. Entonces, ¿qué hace? Busca en Google, Google como resultado le da HPV 16 responsable de más del 50% de los cánceres de cervix. Listo, le quemaste la cabeza para toda la vida. ¿Ah? Entonces, es muy importante la utilización de métodos validados para usos clínicos. ¿Sí? Más allá del conteo de copias que no decimos, tiene que tener un background en el que se hayan hecho los estudios suficientes para poderlo aprobar como método de diagnóstico clínico. Y son muy pocos los métodos que están validados. Dentro de las plataformas tenés Covas de Roche, tenés Savo, tenés OnClarity, y ahora están apareciendo algunas real-time validadas para diagnóstico clínico. Pero no se pueden utilizar métodos analíticos para eso. Bien. Bueno, tengo otra pregunta, si no preguntan. Sí. Me llamó la atención que el genotipo 44 estaba con muchos casos, así como si vos negrito, ¿sí? Muy marcado de SIN3. Entonces, digo, ¿es algo que uno debiera tener alguna alarma? ¿Ustedes lo han seguido en el tiempo? No, el genotipo 44 es un genotipo de bajo riesgo oncogénico. No necesariamente puede ser, quizás lo que se puede ver es que quizás puede ser o un cruzamiento con algún genotipo cercano filogenéticamente, que puede ser que esté cruzando, porque el 44 es un virus medio particular, que siempre anda dando vueltas por ahí, ¿no? Más allá de que es un genotipo de alto riesgo, no sé por qué a veces aparecen las lesiones, pero no es el responsable de la lesión. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta que, más allá de las coinfecciones, que es muy común en las infecciones de papiloma, siempre el responsable es uno de los genotipos, solamente. ¿Sí? No hay una interacción entre genotipos para que pueda responsabilizarse de la lesión. Siempre es una lesión, un genotipo. Ese es el principio del HPV. Está bien, sí, pensando en una cosa clonal, transforma una célula y esa prolifera. Pero me llamó la atención porque este 44 tenía proporciones similares dentro de SIN3 al 68, 18, 58, claro, lo que pasa y es benigno, entonces, ¿qué onda? Claro, lo que pasa es que aparecía como único genotipo, entonces la proporción es 100%, entonces claro, ahí te aparecía como eso, pero es una muestra en particular y la dejé porque me parecía algo interesante de analizar, y como lo que viene ahora, como les mostraba, lo que viene ahora es, yo lo que hice ahora es seguir, estoy siguiendo 80 pacientes
en el tiempo en el que les hice la determinación al principio, en la primera toma, con todo este análisis de la proporción, y una toma siguiente a los 18 meses o 24 meses, y ver cómo varía la población viral. Entonces, eso es próximamente. Sí, eso me parece, claro, me parece súper interesante. Lo único que me quedaba pensando era, me parece que es como el estudio, está buenísimo Claro. esto de poder seguir al paciente en el tiempo. Claro, esa era la base de la tesis. Lo que pasa es que uno, para poder extrapolar y después demostrar ese posible uso del seguimiento, tenés que mostrar el transversal de ver cómo se comporta en cada una de las... Por supuesto. Así que... Lo que me quedaba pensando, que bueno, que obviamente es un signo de pregunta abierto, cuando después nos cuentes la segunda parte, si 18 meses para un virus que vos contaste que tiene 20 años de progresión, si 18 meses va a ser algo que te permita ver algún cambio, o será un tiempo muy corto quizás. Perfecta, esa es la gran pregunta que resolvimos, esa está perfecta, es justamente lo que nosotros vimos. No son suficientes para ver un cambio significativo, ¿sí? Por esto que vos dijiste, la progresión es una lesión, es una patología de una progresión larga. Entonces a nosotros esos 18 meses, nosotros nos restringimos a los 18 meses por el estudio Estampa. El estudio Estampa era eso, ese reclutamiento de esa cantidad de pacientes en toma 1 y 18, ¿sí? 0 y 18, no pudimos extenderlo. Lo que sí yo le pude incorporar a ese seguimiento es el seguimiento clínico. Entonces yo pude seguir, viste que está el sistema, lo que se llama CITAM. El CITAM es una base de datos donde están los datos de todas las pacientes a nivel de lo que es citología y colpo y todo. Están los resultados de todo. Obviamente no tenemos lo molecular, pero yo, por ejemplo, pude seguir a pacientes durante 3 años más en el que pude ver cambios clínicos. O sea, yo veía, por ejemplo, que una paciente estaba haciendo una infección persistente de HPV 31, en 0 tenía mucho 31, a los 18 tenía mucho, clínicamente al poco tiempo desarrolló una lesión de alto grado. ¿Sí? Lo pude ver, pero clínicamente. O sea, esto es un complemento del movimiento clínico. Entiendo, pero por ahí, claro, la limitación del Estampa es el Estampa, no hay otra muestra. Claro, la limitación, ustedes, que son un centro de referencia, podés detectarte esos casos, lo que está diciendo vos, y algunos que sean interesantes, por ahí seguirlo, porque ponele esta que vos decís, evolucionó clínicamente. Bueno, te da chance si la paciente consciente, decir, toma una muestra un tiempo más largo, y qué pasó ese momento. Es riquísima esa muestra. Claro, eso. Se puede dar un montón de información. A nosotros está más o menos visto qué es lo que estamos viendo ahora con lo de, ¿sí? Ahí es donde puedes empezar a ver. Entonces, lo ideal sería un seguimiento un poco más largo, obviamente 10 años, que se empieza a hacer un poco más complejo, pero lo ideal sería ahí, o sea, ahí vos empezás a ver desde la prima infección hasta ver un cambio morfológico asociado, pueden pasar 10 años más o menos, que es lo que estamos viendo ahora en las vacunas. Las vacunas ya vimos, en una primera etapa ya vimos que dejó de circular el HPV 16 y 18 en una cantidad importante, y ahora estamos viendo, o se está viendo, que las lesiones asociadas a 16 y 18 están disminuyendo muchísimo. Entonces, y no se reemplazó el nicho por otro maligno, porque viste que cuando vos haces una presión de selección, cambia el fitness y es común que lo reemplace otro. Justamente no se observó un cambio de nicho, y eso está bastante entendible, porque al ser un virus ADN y que coevolucionó con su hospedador tan bien, o sea, yo hice el trabajo de mi maestría fue lo que son las variantes intratípicas, y por ejemplo vimos que lo que vi es que, por ejemplo, toda la población urbana dentro de Argentina tiene HPV-16 de europeo. Y cuando me voy a las poblaciones indígenas, a las poblaciones, lo que fue guaraníes, todo. Sí, wichis, todo lo que ustedes hicieron. Empiezo a ver variantes asiático-americanas. Claro. Que es uno cuando empieza a hacer el estudio de las migraciones, allá por la época del cruce del canal de Bering y eso, el establecimiento de las poblaciones, empieza a entender por qué vemos ahí asiático-americana. Y en lo que es la frontera con Brasil, mucho africano.
Entonces, eso indica mucho la coevolución que tuvo el virus papiloma con su hospedador, bien ancestral la coevolución que tuvo. O sea, si no evolucionó en tantos miles de años, es raro que lo veamos una evolución así muy... Lo que sí vamos a ver ahora, que es el otro estudio que estamos haciendo, es que hay pacientes que por más que han sido vacunadas por HPV-16 en tiempo y forma, a los 11 años, se han infectado con HPV-16. Entonces ahí vamos a utilizar esta tecnología de NGS para ver si hay algún escape, alguna modificación, algún epitope o algo que haya hecho que se haya modificado eso y que escapen a la inmunología de la vacuna. Que está muy interesante, ¿por qué? Porque es la primera vez en la historia del HPV que se está haciendo una presión de selección. Es la primera vez en la historia. Claro, entonces, sí. Es muy probable que vos cuando estás haciendo esa presión de selección y ya está altamente difundida la vacunación, empieces a ver estas cosas raras que antes te quedaban escondidas en todas las infecciones por HPV. Jorge, yo te hago una consulta. Claro. Decime. No tiene mucho que ver con tu trabajo, lo que hiciste vos, pero me surgió la duda a ver si tienen algún trabajo en población masculina. Con respecto a lo que es epidemiología. Claro, los fenotipos que circulan, la prevalencia, eso. No, hay muchos trabajos así, muy de cada región, muy de algunas provincias, pero no hay un trabajo general de epidemiología. Porque siempre se centra en la población femenina, pero en realidad, o sea, el contagio principalmente sexual. Sí, mira, igual básicamente cuando uno hace los estudios epidemiológicos no varía mucho de lo que está descrito a nivel mundial. Eso no varía en absoluto. Podés tener algún genotipo en particular que puede estar más prevalente. Por ejemplo, en Argentina sí tenemos muchos 58 dando vuelta, pero cuando uno restringe la búsqueda de genotipos a lo que es los cánceres o las lesiones perineoplásticas, el 58 desaparece. Siempre queda 16 y 18 concentrados en los cánceres y los otros quedan limitados a lo que es, por eso es también lo que le decía a Vicky, la poca probabilidad que tiene de la ocupación de nichos por presión de selección. Es como que a los genotipos que no son 16, 18 no les da la energía, el gas o lo que sea para poder llegar a desplazar a esos genotipos de esa alta prevalencia que tienen. Es como una particularidad intrínseca que tienen 16, 18 de infectar, insertar su genoma viral, genoma celular y hacer persistencia. A los otros no les da, se quedan a mitad de camino. Pero te voy a buscar algo, a ver si hay un metaanálisis o algo que te pueda ayudar. Bueno, no sé si hay más preguntas. Acá Pau dejó una pregunta que dice, pregunta ¿cuántos de los posibles HPV ya han pasado a alto riesgo? No entendí bien, ¿perdón? No se escuchó, Maru. No, acá Pau dejó una pregunta que dice que cuántos de los posibles casos de HPV ya han pasado a alto riesgo. ¿Sabe? No entendí. Acá la leo yo casi. ¿Cuántos de los posibles HPV ya han pasado a alto riesgo? Ahí entendí. En realidad, de los probables posibles, todavía establecido que ya ha sido de alto riesgo, todavía ninguno. ¿Sí? El 66 y el 68 son los más cercanos que ya están posiblemente dentro del grupo de los genotipos de alto riesgo. Cuando se los dice probable o posible, es una división que se le hace, que se observa en distintos modelos. ¿Sí? No me acuerdo muy bien qué, pero cuando es probable es porque en animales creo que produce y en humanos se está viendo, y cuando es posible es porque se ven algunas reacciones de tipos in vitro que pueden llegar a ser posible el genotipo de alto riesgo, y en humanos todavía se está estudiando. Por eso, esa división de probable posible es esa, pero todavía no se pasó ninguno de ese grupo, se pasó a lo que es alto riesgo. Gracias. Bueno, si nadie más tiene otra pregunta. Yo ya hice un montón. Pobre Jorge. Que siga la mañana a trabajar. Gracias, Jorge. Dale, buenísimo. Muchas gracias a usted.